Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, muy bienvenidos nuevamente a un nuevo jueves donde vamos a seguir estudiando, ¿cierto?, este lindo curso Crisis Final. Hoy día nos toca una lección bastante interesante, yo la tengo acá, ¿cierto? Y es la lección número 6, la lección que se llama Dios al control de la historia. Una linda lección donde vamos a poder, ¿cierto?, dilucidar una de las profecías más conocidas del mundo cristiano, que es la profecía, ¿cierto?, que tiene que ver con la estatua que se le mostró a Nabucodonosor y también al profeta Daniel. Así que te invitamos a que puedas tomar tu curso, toma tu Biblia, ¿cierto?, también para que podamos juntos ir desarrollando esta linda lección del día de hoy. Vamos a orar para que el Señor pueda acompañarnos y pueda, cierto, abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender esta profecía que nos va a decir eh, algo bastante interesante e importante que tiene que ver con el control que tiene Dios sobre la historia y en qué momento de la historia nosotros nos encontramos. ¿Bien? Así que te invito a que podamos orar. Cariñoso buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la posibilidad nuevamente de poder juntarnos junto a nuestros hermanos y amigos para poder seguir estudiando este curso. Queremos pedir, Señor, que tú puedas estar con nosotros, que puedas estar con nuestros amigos y hermanos, y que lo que hoy podamos estudiar, Señor, pueda ser de beneficio para nuestras vidas, pero por sobre todo para la vida eterna. Señor, todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces vamos de lleno, ¿cierto?, a nuestro curso del día de hoy. Muy bien, queridos amigos, ya estamos, ¿cierto?, en nuestra presentación y vamos de lleno al estudio de esta tarde. Como decíamos al principio, ¿cierto?, esta lección se llama Dios al control de la historia. Y esto es bastante importante para nosotros porque finalmente, ¿cierto?, nosotros creemos que Dios, ¿cierto?, todo lo sabe. Una de las características de Dios es que es omnisapiente, que todo lo sabe, ¿cierto? Y Él también sabe el devenir de la historia. Y en la profecía que hoy día vamos a estudiar en Daniel capítulo 2, así que ya pronto anda tu Biblia, Daniel capítulo 2, tú te vas a dar cuenta, ¿cierto?, de que Dios sabe, ¿cierto?, paso a paso lo que ha de venir. Y eso también es una garantía para nosotros, porque sabemos que si Dios conoce el devenir de la historia, nos dejó una guía, ¿cierto?, que es la Biblia para poder entender y saber en qué lugar de la historia estamos. Así que vamos desde ya, ¿cierto?, a nuestra lección. Dice, el hecho de que Cristo esté ahora en el cielo cumpliendo una función intercesora no significa que esté ajeno a todo lo que sucede en la tierra. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos del juicio, hablábamos de este juicio investigador que comenzó, ¿cierto?, aproximadamente en el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo? Sin embargo, el que Jesús esté en el cielo no significa que Dios se haya desentendido de la historia. Al contrario, el mayor interés está hoy, porque ya estamos, como estudiamos en la lección pasada, en el fin del tiempo, en el último tiempo de la historia de este mundo. El conflicto continúa aquí, dice. Satanás trata de ganar terreno, sin embargo, Dios tiene todo bajo control. Él no permite que nada suceda al azar, y aunque Satanás nos haga creer que Dios nos ha abandonado, la verdad es que Dios está muy presente en los acontecimientos del planeta y en los acontecimientos de cada persona. Así lo demuestra la profecía que a continuación vamos a estudiar. Vamos a ir entonces a Daniel capítulo 2. Vamos a ir de inmediato porque toda la profecía y la explicación de la profecía está ahí en Daniel capítulo 2. Así que yo te invito a que ahí en tu Biblia tú puedas buscar Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Yo ya lo tengo aquí, ¿cierto? Y
vamos a centrarnos en este capítulo del libro de Daniel. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué le quiso revelar Dios a Nabucodonosor, rey de Babilonia? Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículos 27 al 29. Vamos a ir, ¿cierto?, a este versículo. Y mira lo que dice. Daniel del 27 al 29. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revelara los misterios, y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Mira, en el reinado de Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, ¿cierto? Nosotros encontramos a Daniel. Babilonia fue un imperio que conquistó muchísimo, muchísimo alrededor de los años 600 antes de Cristo. Y Babilonia, ¿cierto? Pasó también, ¿cierto? Por Israel y se trajo cautivos a príncipes, especialmente príncipes de Israel, ¿cierto? Y los dejó como sirviendo en el palacio. ¿Por qué? Porque estas personas eran más preparadas, eran personas que tenían conocimiento. Mira, yo te voy a dejar de tarea, si tú puedes leer Daniel capítulo 1 y capítulo 2, y te vas a dar cuenta, ¿cierto? Que Daniel con sus amigos tenían algunas características especiales. Así que yo quiero dejarte como tarea esto que yo creo que te va a servir bastante para poder entender también un poco de la historia. De esto no es historia de la Biblia, sino que es historia universal. Después que terminemos este estudio, yo quiero que tú vayas ahí, no sé si quieres ir a YouTube, si quieres ir a Google, para que puedas verificar las fechas que hoy día vamos a ver y te vas a dar cuenta que la Biblia está situada en la historia. No sé si fue la semana pasada o la semana antepasada que hablamos de que nosotros como iglesia adventista ocupamos el principio de interpretación historicista, o sea, la Biblia puesta durante la historia. Y eso nos va a ayudar a poder entender en qué momento de la historia estamos de acuerdo también a las profecías bíblicas. Bien, entonces, pregunta número 1. ¿Qué le quiso revelar Dios a Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Qué le quiso revelar? El futuro, porque dice que Dios le quiso decir qué es lo que iba a venir, ¿cierto? Después de su reino y cómo iba a pasar esto, ¿cierto? En la historia. Bien, entonces coloca ahí en tu lección respuesta a la pregunta número 1, el futuro. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 2. ¿Qué extraño sueño tuvo el rey? ¿Qué sueño extraño tuvo el rey? Mira, vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 31 y 33. 31 al 33. ¿Lo tienes? No pierdas Daniel capítulo 2, porque ahí está situada, ¿cierto?, nuestro estudio del día de hoy. Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 33. Dice, tú, oh rey, mira, entre paréntesis, cuando el rey tuvo este sueño, después no sabía que había tenido un sueño importante, pero no podía recordarlo, y él manda a llamar, cierto, a sus sabios, a los astrólogos, a los sátrapas, a todos los que estaban ahí como el consejo del rey, y el rey les dice, mira, yo ayer tuve un sueño y necesito que ustedes me lo revelen, me digan qué es lo que soñé. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo vamos a decirte lo que tú soñaste? Dinos lo que tú soñaste y nosotros te vamos a dar la interpretación. No, yo no me acuerdo del sueño. Y si ninguno de ustedes es capaz de revelarme el sueño que yo tuve, todos van a morir. Entonces, en ese intertanto, Daniel se entera de lo que estaba pasando y se presenta delante del rey y le dice, mira, rey,
yo quiero que me des un tiempo para poder orar y para que Dios me revele, para que me muestre el mismo sueño que tú tuviste. Y Dios le muestra el sueño a Daniel. Y no solamente le muestra el sueño, sino que también le muestra la interpretación. Entonces, mira, en ese contexto es que nosotros vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 31 al 33. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era casi sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué es lo que le muestra entonces? ¿O qué extraño sueño tuvo, cierto, el rey? Él dice que vio una imagen y no vio cualquier imagen. ¿Cuál es la imagen que Dios, que el Señor, cierto, le mostró a Nabucodonosor y después le muestra a Daniel? Dice la historia que era una imagen grande, majestuosa, ¿cierto? Terrible, dice la Biblia, ¿no? Y esta imagen estaba compuesta de una forma bastante interesante, porque dice que la imagen tenía, ¿cierto?, la cabeza de oro, ¿cierto? La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Yo estoy diciendo aquí lo que dice aquí la Biblia. Y los pies de hierro y barro cocido. Así estaba compuesta esta imagen. ¿Y por qué era que estaba así compuesta esta imagen? Porque Dios también le iba a enseñar, le iba a mostrar a Nabucodonosor qué era lo que iba a pasar después de él, ¿ya? Y estos metales representaban a los diferentes reinos, a los imperios que iban a venir después de que, cierto, Nabucodonosor pasara como rey. Y mira, vamos a ver, pregunta número 3. ¿A qué imperios universales representa la gran imagen? Daniel capítulo 2, estamos ahí mismo, no pierdas Daniel capítulo 2, versículos 36 al 40. Y mira lo que dice, esta es la explicación de la estatua que vio Nabucodonosor, del 36 al 40. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. O sea, mira, aparte de que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le mostró Nabucodonosor, también, cierto, le da la interpretación. Bien, y mira, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Mira, en esos 4 metales que vio Nabucodonosor en la estatua, ¿cierto? Él vio a los 4 reinos, incluyendo el suyo. Y Dios le dice, mira, después de ti va a venir otro inferior, y después va a venir otro inferior y otro inferior. Mira, vamos a ver un poco de estos reinos, ¿ya? Dice la historia universal, reconoce la existencia de solo 4 imperios universales, los cuales mantuvieron un mismo esquema, es decir, los 4 pasaron por un desarrollo, por un apogeo y una caída. ¿Cuáles fueron estos reinos? Vamos a verlos de inmediato. Mira,
La cabeza de oro, dice ahí el versículo 38 de Daniel capítulo 2, dice que era él mismo, que era Nabucodonosor. Y mira lo que dice aquí. Babilonia fue uno de los imperios más ricos que existió. Por ejemplo, el ejemplo del templo del dios Marduk fue revestido totalmente de oro por Nabucodonosor. En el centro de este templo estaba la estatua de Zeus, una mesa y un trono, todo de oro macizo. Además, fueron muy inteligentes, inventaron el sistema sexagesimal, fueron los primeros en dar casi con exactitud la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. También tuvieron una de las 7 maravillas del mundo. ¿Te acuerdas cuál es? Los jardines colgantes de Babilonia. Pero a pesar de todas las riquezas y la gloria, Babilonia tenía que terminar y tenía que dar paso a un siguiente imperio, ¿cierto? Al siguiente imperio. Entonces, la cabeza de oro que representaba al imperio babilónico, ¿cierto? Se desarrolló entre los años 605 al 539 antes de Cristo. Pero después de la caída de este imperio de Babilonia, vino otro imperio que era representado por el pecho y, ¿cierto?, los brazos, ¿cierto?, de esta estatua. ¿Cuál era ese imperio? Era el imperio de los medos y de los persas. Ciro el Grande dice, mediante el magistral recurso de desviar las aguas del río Éufrates, que era el río que pasaba por la ciudad, ¿cierto?, de Babilonia, condujo a su ejército por el lecho del río, o sea, por el lecho seco del río, y tomó Babilonia sorpresivamente el año 538. 67 años después de que Daniel anunciara la caída de este imperio, y aún viviendo el profeta, o sea, Daniel todavía vivía cuando el imperio de los medios y de los persas, ¿cierto?, invaden Babilonia. Si bien Medo Persa superó a Babilonia en la extensión de sus dominios, fue inferior en brillo y poderío, así como la plata es inferior al oro. Y sabes, cuando tú revisas un poco de historia, te vas a dar cuenta que los metales que están usados aquí eran también representativos del imperio. Por ejemplo, el oro era representativo del imperio babilónico porque muchas cosas, como veíamos en la diapositiva anterior, muchas cosas estaban hechas de oro, eran revestidas de oro para demostrar la majestuosidad y lo rico que era el imperio babilónico. Pero después vino un imperio que no fue tan majestuoso como el anterior, por eso también es demostrado con el metal de la plata. Pero también esta gente, ¿cierto?, de este imperio desarrolló el trabajo, ¿cierto?, en plata. Por eso también está demostrado así. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cierto?, el pecho y los brazos de plata corresponden al imperio medo y persa, que se desarrolló desde el 539 al 331 antes de Cristo. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Después del imperio medo-persa vino otro imperio representado por el bronce y es el imperio greco-romano o el imperio de Grecia. Alejandro el Grande, ¿te suena esa persona? Un personaje muy histórico, un joven genio militar. Venció a los persas en 3 batallas, Gránico, Iso y Arbela. Muy joven, murió víctima de una intoxicación alcohólica a los 33 años de edad. Este imperio, ¿cierto?, fue un imperio que está en la historia, está registrado como el imperio que más rápido conquistó. Después de la muerte de Alejandro Magno, de Alejandro, ¿cierto?, el Grande, tuvo que él tomar las riendas del asunto después de la muerte de su padre. Después de la muerte de su padre, Alejandro toma las riendas del imperio y conquista una gran cantidad de territorio.
pasando por diferentes lugares. Y fue una conquista bastante rápida, porque él era un estratega bastante interesante. Yo te invito a que puedas estudiar un poco de él, ¿sabes? La verdad es que cuando nosotros vemos que en la Biblia está la historia del mundo, uno dice, Señor, uno solamente puede dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha entregado en su palabra. Bien, entonces, vientre y muslos de bronce corresponden al imperio de Grecia, desde el año 331 al año 168 antes de Cristo. Pero después del imperio greco-romano, perdón, greco-macedonio, ya porque finalmente eran estas dos fuerzas que tomaron, cierto, el imperio en sus manos, los griegos y los macedonios, viene después otro imperio. Y este yo creo que tú lo conoces un poco más. Es el imperio romano, que, cierto, es simbolizado por las piernas de hierro. Los romanos, dice, aniquilaron a los griegos en la batalla de Pidma. Sus conquistas las realizaron en forma despiadada. Fueron duros como el hierro. Babilonia cumplió su ciclo y fue vencido por los medos y por los persas. Estos fueron vencidos por Grecia, quien a su vez fue derrotada por los romanos. Se cumplía exactamente el orden de la estatua que vio Nabucodonosor y que también vio Daniel. Y este imperio duró desde el año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. ¿Y qué pasó después del año 476? ¿O qué pasó en ese intertanto cercano a esos años? Mira, vamos a estudiarlo ahora. ¿Qué sucedería con el último imperio universal? Mira, vamos a ir a Daniel capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 41 y 42. Después del imperio romano, que era representado por las piernas de hierro, faltaban los pies. ¿Y qué pasaba con los pies? Decía el versículo anterior, cuando vimos, cierto, ahí el versículo 33, dice que sus pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. En la química, tú vas a saber que el hierro y el barro no se mezclan, no logran mezclarse, no logran hacer una amalgama, cierto, homogénea, perfecta. Esto tiene una explicación. Mira, ¿qué sucedería con el último imperio universal? Versículo 41. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y también en parte débil. Mira qué interesante. Y el versículo 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué sucedería entonces con el último imperio universal? Lo que estaba representado en los pies de la estatua, este hierro con el barro, cierto, cocido, que nunca se iba a mezclar, iba a ser un reino dividido. En la historia, queridos amigos, cierto, nosotros vemos aquí, cierto, la historia de los pies del hierro y del barro cocido. En la historia, después que está el reino o después que subsiste el reino o el imperio romano, ¿qué es lo que pasa con el imperio? Poco a poco el imperio comienza a ser invadido ¿por quién? Por las tribus bárbaras, por estas tribus que en algún momento se subyugaron a Roma
pero por incumplimiento de las promesas de Roma comenzaron a rebelarse. Y fueron estas mismas tribus las que hicieron, cierto, que Roma se debilitara y finalmente desapareciera como un imperio. Según Daniel 2, 41 y 42, el imperio romano se fraccionaría en 10 partes, por ser los 10 dedos de los pies. Esto sucedió definitivamente en el año 476 después de Cristo, con la invasión de las 10 tribus bárbaras, las cuales se dividieron el imperio romano, ¿cierto? Formando 10 reinos, los cuales no se unirían jamás. Sin embargo, dice, hubo intentos de unificar el mundo. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Carlomagno, ¿cierto? Luchó por unir al mundo, casi logró unir, pero no lo logró, no pudo. Carlos V dominó América y los Países Bajos, Italia, Alemania. Se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol. Gregorio V llegó a ser emparentado con toda Europa, tratando de unir. Mira, aquí hay una frase que es bastante interesante, que dice que se iban a tratar de unir por medio de alianzas humanas. ¿Y cuáles son las alianzas humanas? La misma Biblia nos enseña que las alianzas humanas eran los matrimonios. Darse de casamiento el hijo de este reino con la hija de este otro rey. Eso está en la historia. Tú lo puedes revisar. Y aunque intentaron aliarse, nunca se logró. Ahí tú puedes leer. Fracasaron todos los intentos de poder unir. Hoy en día hay algo que se llama, ¿cierto?, la Unión Europea, que trata de unir a los países. La Organización de las Naciones Unidas también, pero nunca van a unirse. No, ¿por qué? Porque cada país tiene un pensamiento diferente, intereses diferentes. Y aún que quieren unirse, no lo van a lograr, porque la profecía de Dios no termina ahí. Ahora, amigo, mira, yo quiero decirte algo. Esto nos está indicando algo bastante interesante para que tú mientras puedas ver, mira, ahí están las 10 tribus bárbaras de las cuales se tiene registro que poco a poco fueron invadiendo Roma hasta finalmente deshacer el imperio, y cada una de estas tribus dio paso a los principales países que hoy en día nosotros conocemos en Europa. Los alamanes dieron origen a los alemanes, los burgundios a los suizos, los suevos a los portugueses, los visigodos a los españoles, los vándalos, ¿cierto? No existe, está extinto. Los lombardos a los italianos, los francos a los franceses, los anglosajones a los ingleses. ¿Te fijas? Estas tribus que desaparecieron Roma se instalaron ahí en Europa. Y aunque hasta el día de hoy han querido unirse, no lo han podido hacer y no lo van a hacer. Porque aunque han querido unirse políticamente, por alianzas humanas, por alianzas políticas, no lo van a lograr. Ahora, yo te pregunto, mi amigo querido, amiga, ¿en qué momento de la historia estamos? Estamos viviendo en la historia de los dedos de esa estatua. Y mira lo que viene acá. Esto es lo que viene, y esto es lo que hace interesante también esta profecía. ¿Qué sucede con esta imagen? ¿Qué sucede con la gran imagen en el sueño de Nabucodonosor? Mira, Daniel 2, 34 y 35. Mira, Daniel 2, 34 y 35. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mira, aquí yo quiero que tú coloques atención. La respuesta es
que fue esta imagen, es desmenuzada por una piedra. ¿Y dónde cae la piedra? ¿Cae en la cabeza? ¿Cae en el pecho? ¿En el vientre? ¿En las piernas? ¿Dónde cae esta piedra? Esta piedra cae en los pies de esta imagen. En los pies de esta imagen. Ahora, mira qué interesante lo que ahora vamos a saber. Porque esa piedra representa algo. El mismo libro de Daniel nos dice qué es esta piedra que choca y derriba a esta imagen y hace desaparecer la estatua y se llena la tierra con un gran monte, ¿cierto?, que forma esta piedra. Versículos 44 y 45. Mira lo que dice. Y en los días de estos reyes, o sea, en los días de estos reinos divididos, ¿cierto? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación y fiel es su interpretación. ¿A qué representa entonces esta gran piedra que viene y choca aquí en esta época de estos países divididos? ¿A qué representa? Al reino de Dios. ¿Sabes, mi querido amigo? Falta muy poco tiempo para que Cristo establezca su reino en esta tierra. Falta muy poco tiempo para que Cristo vuelva por segunda vez a buscarnos. Y esa piedra que fue cortada no con mano humana, representa, mi querido amigo, que Cristo va a venir a la tierra a poder terminar con todos los reinos de la tierra y poder reestablecer ese reino que en algún momento había sido puesto aquí en el Edén. Está muy cerca el momento cuando Dios destruya todos los reinos del mundo para establecer el suyo para siempre. Esta, querido amigo, es una de las profecías que demuestran que algo grande va a ocurrir en estos días. ¿Cuándo? ¿En el tiempo de Babilonia? ¿En el tiempo de los medios de los persas? ¿En el tiempo de Grecia? ¿En el tiempo de Roma? ¿Cuándo? En el tiempo de los reinos divididos. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos históricamente en el reino dividido de los pies. Hoy día vivimos en un mundo que quiere unirse, pero que no lo va a lograr. Hoy día estamos en el final de la historia. Y en cualquier momento, Cristo va a venir como esa roca, va a venir a establecer su reino a esta tierra. Así como estudiábamos en las lecciones pasadas, ¿te acuerdas qué es lo que estaba haciendo Cristo en el lugar santísimo? Estaba intercediendo por nosotros, ¿te acuerdas? Del santuario celestial, lugar santo, lugar santísimo. Pero en algún momento Cristo va a salir, así como salía el sumo sacerdote del santuario y del lugar santísimo para ejecutar su juicio. También esto representa que en algún momento Cristo va a salir y va a venir a esta tierra y ya va a destruir toda la maldad del mundo para poder establecer un reino que dure perpetuamente. ¿Cómo será la vida en el nuevo reino de Dios? Yo creo que es una de las preguntas que más nos hacemos, ¿no? Hoy día, especialmente cuando vemos tanto dolor, tanta maldad,
cuando vemos crímenes atroces, cuando vemos que la gente muere por un virus, cuando vemos el miedo, la desesperación, ¿será que después que venga Cristo va a seguir siendo igual? ¿O esto va a ser diferente? Mira, vamos a ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo va a ser la vida en este reino que Cristo va a establecer cuando venga a esta tierra? Sabes que Cristo viene muy pronto. Cristo vino hace 2000 años a morir por nosotros, pero también no solamente terminó ahí el plan, sino que resucitó y nos prometió volver a buscarnos. Y cuando estudiamos las profecías, cuando estudiamos el santuario, cuando estudiamos en la labor intercesora de Cristo, no nos queda otra cosa que creer por fe y creer que Cristo viene pronto a buscarnos. ¿Cómo va a ser la vida en esa nueva tierra? Completamente nueva. Y Dios va a estar con nosotros. Dios va a enjugar, va a limpiar, va a secar todas las lágrimas. Ya no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber dolor. Porque todas estas cosas que hoy día conocemos van a pasar. ¿Sabes, querido amigo? Hoy día, querida amiga, tú has entendido que Cristo viene pronto, que Dios está al control de la historia, que Dios controla, ¿cierto?, el devenir para que nosotros también lo sepamos. Nos entrega una guía perfecta para que nosotros podamos saber, estudiarla y entenderla, para saber en qué momento estamos de la historia de este mundo. Y así como estudiábamos la semana pasada sobre este juicio investigador, cuando Cristo entraba del lugar santo al lugar santísimo, así como lo hacía el sacerdote cuando entraba del lugar santo al lugar santísimo, y para el pueblo era un día de juicio, era el Yom Kippur, así, pero eso va a terminar. En algún momento Cristo va a salir del santuario celestial y se va a disponer a venir a buscar a sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a aceptar y a querer irte con Cristo? Esa es la pregunta que yo quiero dejarte en este día. ¿Qué debo hacer? Juan 14, versículo 29. Juan 14, vamos a leerlo, versículo 29. Búscalo ahí también en tu Biblia. Juan 14, versículo 29. Dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Sabes? Dios nos dejó todo para que nosotros sepamos qué es lo que viene. No nos dejó en tinieblas, no nos dejó en oscuridad, nos dejó esta luz hermosa y maravillosa para que nosotros podamos entender lo que viene para adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Mira, vamos a ver qué es lo que dice. Aquí estamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Mira lo que dice. Dice: y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Jehová y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes cuál es la invitación que Dios nos hace a creer en esto que nosotros tenemos? Que es profecía, que han sido los profetas inspirados por Dios para poder, ¿cierto?, animarnos y dejarnos esta guía hermosa para poder saber qué es lo que nos depara el futuro. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice así: no menospreciéis las profecías. Mira, hay mucha gente que está en todo su derecho de decir: la verdad es que yo no creo en estas cosas, yo creo que son fábulas. Pero cuando tú tomas las profecías bíblicas y las sitúas en la historia, querida amiga y amigo, te vas a dar cuenta que es necesario creer en las profecías, porque es el mapa que nos conduce y que nos va a llevar finalmente a poder encontrarnos con nuestro Salvador. ¿Cuál entonces es nuestra resolución? Creo que Dios está conduciendo la historia del mundo y no existe nada que suceda al azar. Es mi deseo confiar más en el Padre Celestial y prepararme para vivir con Él en su reino. Yo espero, querido hermano y querido amigo y amiga, que en tu corazón tú decidas creer y confiar en que las profecías son verdaderas, en que las profecías nos muestran el futuro y que las profecías nos dicen que Cristo viene muy pronto a buscarnos. Queridos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Hoy día hemos aprendido que Dios está al control de la historia, que esta sucesión de imperios y de reinos universales estaba en la historia. Hoy tú lo has descubierto. Si tú quieres, puedes buscarlo ahí en donde tú tengas, ¿cierto?, para poder buscar las referencias históricas. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que Cristo viene pronto. Esa roca que viene y va a golpear en los pies, en los dedos, pronto va a suceder. Del último imperio hasta ahora estamos viviendo en los pies de la historia de la humanidad. Cristo viene pronto a buscarnos. Y es mi deseo y mi oración que tú puedas hacer frente y que puedas aliarte con nuestro Padre Celestial. Yo quiero que podamos orar para que podamos terminar esta tarde. Cariñoso buen Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, porque tú nos muestras, Señor, la historia revelada, Señor, en tu palabra. Queremos agradecerte porque somos parte de este último tiempo de la historia del mundo, donde en algún momento, Señor, tú vas a venir a buscarnos, saliendo del lugar santísimo en el santuario celestial, como esa roca que dice la Biblia que va a ser millones y millones de ángeles que te van a acompañar y que todo el mundo va a ver tu venida. Señor, ayúdanos a aceptarte como nuestro Salvador personal. Ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Señor, por medio del santo bautismo. Y ayúdanos, Señor, a seguir preparándonos hasta cuando tú vengas a buscarnos. Te rogamos, Señor, y te pedimos por nuestros amigos que nos están acompañando, para que tú les sigas cuidando, les sigas protegiendo, y que tu paz y tu bendición nunca se aparten de nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido amigo, que el Señor te bendiga. Y si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo jueves, nos estamos viendo nuevamente. Chao, chao. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.